En una de esas noches, yo estaba absolutamente despierto y en eso veo que entra una figura como de 1,90 m más o menos, enorme, con un manto negro, absolutamente negro así, y el rostro no se le veía, se veía oscuro por la sombra. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás llegó el tiempo de conversar acerca de algo muy pero muy personal que me sucedió hace unos años a mí y que hoy por hoy todavía me acompaña lastimosamente. Ustedes ya vieron el título, es el TAG o trastorno de ansiedad generalizado. Un tema que tú creerás que no tiene nada que ver contigo, pero te aseguro que en algún momento de tu vida va a haber alguien cercano a ti que lo va a tener. Y yo te lo puedo asegurar, porque es tan más común de lo que tú te puedes imaginar. Este video va a tener momentos divertidos, y no porque yo quiera forzar que sean divertidos, sino porque hoy, cuando yo siempre comento estos temas con amigos, lo recuerdo así porque me doy cuenta de lo ilógico que pudo haber sido en algún momento, y van a haber momentos tensos también. Así que, hecha esta especie de acotación o advertencia, empecemos con el video. Era el año 2012, para esto había nacido mi segundo hijo, y tenía meses de nacido. Y yo ya me había mudado a Magdalena, tenía una pequeña oficina en Surquillo. Entonces todos los días hacía esa ruta en la mañana al ir al Surquillo y regresar. Hubo un día en particular, para esto me alimentaba no tan bien, y hubo un día en particular que regresando a la casa empecé a sentir, bueno, en realidad durante el día empecé a sentir que el corazón me daba vuelcos, ¿no? Como si el corazón diera una vuelta sobre su eje, así, aunque te suene raro. Busca en Google y verás que, repito, estas cosas que te voy a comentar son más comunes de lo que tú crees. Entonces, empecé al sentir eso durante todo el día. Al inicio no le di tanta importancia, pero luego empecé a llenarme de ideas. Todo esto que te comento es el contexto de cómo empezó. Bueno, la idea es que al final, mientras iba en el bus, recuerdo muy bien, empecé a llenarme de ideas, que esto significaba que había llegado mi fin, que me iba a dar algún infarto, que ahí nomás quedaría. Y yo pensaba en mi hijo que recién había nacido, el más pequeño, y el otro no estaba muy lejos, con 2 años y medio, decía qué va a ser de ellos. Y cuando llegué a la casa, recuerdo muy bien, mi esposa estaba bañando al bebé y me puse a llorar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Siento esto y creo que hasta aquí llegué, ¿no? Y empecé a bajonearme, a deprimirme. Bueno, entonces llegó el momento que tenía que ir al médico. ¿Y a qué médico voy? Este médico ya está bastante delicado de salud, no voy a decir su nombre, igual podría, pero bueno, es un médico que trabaja en Chorrillos. Y un familiar me llevó ahí y me dijo, es un excelente médico de cabecera, ese médico que atiende desde niño hasta ancianos y que es el que conoce a toda la familia, etc. Y cuando llegué me di con la sorpresa que efectivamente había sido un buen médico, ya lo que quedaba de él era eso, pero era un médico que atendía a la gente. Cada paciente que entraba, yo me imagino que se metería a trago corto, se metía un tanganazo. No lo veías, pero tú te dabas cuenta de cómo el olor de alcohol cada que se abría el consultorio y entraba un nuevo paciente y había gente amontonada. Iba entrando uno y así yo fui uno de los últimos. Así que yo la agarré completamente borracho. Y se notaba porque ella estaba con su mascarilla y echaba perfume encima, perfume medio Baratelli, al ambiente. Entonces era una mezcla de perfume con el olor, el tufillo pues, del médico. Y me revisó y me dijo, lo que tú tienes es una gastritis. Y esta gastritis te ha hecho que te llenes de gases, te ha empujado el diafragma, te ha tocado la base del corazón y eso te está produciendo ese efecto. Así que no te preocupes. Eso me tranquilizó mucho, me mandó unos ansiolíticos de todas maneras bien fuertes y me mandó a la casa. Durante semanas estuve tranquilo, un par de semanas probablemente, pero luego el TAG, que no es otra cosa que una ansiedad absolutamente irracional. Te explico cómo funciona esto. Es bien simple. Cuando uno tiene ansiedad normal, significa que tú estás caminando por una calle oscura y de repente aparecen un par de tipos por los costados y empiezan a acercarse, tú te llenas de ansiedad, la ansiedad es miedo, y dices, hey, tengo que hacer algo, y ¡pum!, corres. La ansiedad te es útil y te permite tener adrenalina para correr. En el trastorno de ansiedad generalizado, lo que tú tienes es un miedo irracional, es decir, tú estás caminando por una calle, no es de noche, pero piensas que hay personas que pueden venir y hacerte daño. Tú dirás, eso es neurosis. No. Eso es otro tipo de problema. No. Tienes miedo de que suceda algo que nunca va a suceder y es un miedo irracional, que no tiene sentido, que no tiene lógica. En mi caso, yo tenía miedo de morirme por algo que no mata a nadie y ese algo se llaman extrasístoles. Tú dirás, ¿y cómo se come eso? Bueno, luego de este médico busqué otro que esté sano, porque no podía seguir yendo a un médico alcoholizado. Fui en realidad hasta 2 veces a él, ¿no? Me gustaba el olor de su consultorio. Y fui a otro médico, un cardiólogo, me hizo una batería de pruebas, una ecografía, prueba de esfuerzo, me sacaron la mugre en la prueba de esfuerzo,
Me hicieron llegar como anécdota hasta 185 latidos por minuto, ¿no? Es obligatorio que tengan que llevarte a taquicardia. Me llevó al tope y me dijo, estás súper bien. Me hicieron todas las pruebas, Holter, etcétera, etcétera, todo. Y me dijo, oye, estás cañón, me dice, ¿sabes qué? Anda a tu casa tranquilo. Estuve 2 semanas también tranquilo y otra vez las ideas volvían a acentuarse. Tú dirás, pero hay que estar pues tonto, loco de la cabeza. Bueno, pero sí, pues así funciona la ansiedad generalizada. No puedes pararlo por más que intentes y te esfuerces. Y así estuve durante varios días. En esa época, que fue un año de estar mal, de estar con crisis, hubieron cosas que tuvieron matices anecdóticos. Yo recuerdo que en las noches tenía terror nocturno. Es decir, yo me metía a la cama, me tapaba, yo recuerdo, así como se ven las fotos, ¿no? Que solo se te ven los ojos, así me tapaba. Y yo estaba seguro que la parca, la pelona, iba a venir por mí y que no amanecería. Segurísimo. ¿En qué basaba mi seguridad? En ese momento ni siquiera podía sostenerlo. Siempre pensaba que mi corazón llegaría hasta ahí. En una de esas noches, yo estaba absolutamente despierto y en eso veo que entra una figura como de 1,90 m, más o menos, enorme, con un manto negro, absolutamente negro así, y el rostro no se le veía, se veía oscuro por la sombra. Y obviamente yo estaba tratando de dormir, la luz estaba apagada, la ventana que daba a la calle estaba sin cortina y entraba algo de luz y había, para resumir, penumbras. Entonces empieza a entrar esta figura, yo estaba despierto, lo veo caminar y dije, bueno, ahorita va a venir hacia mí y me va a dar el toque de la muerte, ¿no? ¡Pling! Y ya está, ahí quedé, ¿no? Entonces, en ese momento dije, su madre, así es cuando la gente se muere, pensaba, ¿no? Y yo, obviamente, mi corazón latía a 1000. Y era mi esposa que tenía, pues, 2 cojines, más la cortina que tenía que poner a la ventana, y la había traído así para que se le haga más fácil trasladarla. Así que llegó, se acercó hacia la ventana, sacó eso y empezó yo quería matarla. Yo quería matarla, pero nunca se lo dije, sino hasta meses después, creo, porque me daba vergüenza, esa es la verdad. Pero eran esas cosas. Ironías de la vida, el lugar donde yo me había mudado estaba a 2 casas, o 3 no más, del velatorio de la policía. Aquellos que son de Lima saben que hay un velatorio que está en el cruce de Brasil con Pershing. Yo vivía ahí nomás. ¿Y qué es un velatorio? De repente estás en otro país, se llama de otra forma, no lo sé. Es el lugar donde las personas que quieren tener, pues no viven en un departamento, por ejemplo, y no tienen dónde velar a su familiar, pues alquilan los servicios de este local, le dan un pequeño ambiente diseñado para eso, ponen a su familiar, ponen en bancas y lo velan y luego lo trasladan al cementerio. Ese es un velatorio. Entonces yo vivía al costado y todos los días se velaban personas, todos los días. Entonces cuando yo salía a llevar a mi hijo al colegio o llevarlo pues a algún otro lugar, yo tenía que pasar inevitablemente por el velatorio y veía a la gente llorando y veía a la gente triste y veía el cajón, y yo con esa depresión que también tenía, porque viene junto con depresión, en el cual decía hasta aquí nomás llegué, ya empezaba a escoger qué cajón me convenía, ¿no? El blanquito me gusta, esas luces quisiera que me pongan, ¿no? Claro, no decía nada, pero me deprimía, me bajoneaba, o sea, era el colmo, ¿no? Para mi mala suerte me había mudado al costado de un velatorio. Habían momentos de crisis de pánico. Yo recuerdo haber tenido 2 crisis. Una de ellas, que la otra fue una repetición, así que les cuento una y basta. Yo entro al cuarto, sería pues, no sé, 7 de la noche, mi familia estaba afuera en la sala, me siento en la cama y de repente empiezo a tener una taquicardia de la nada. Entonces el corazón, taquicardia es que el corazón te late rapidísimo y latía más y latía más y latía más, empecé a sudar frío. Y empecé a sentir que me faltaba aire y dije, aquí quedé. Pero me daba vergüenza porque de alguna manera, muy en el fondo, sabía que tenía miedo y que era un ataque de pánico. De una forma extraña lo sabía. Pero me daba vergüenza de salir a la sala y decir, ayúdenme porque tengo un ataque de pánico. Así que me arrodillé, me agarré de la cama, empecé a orar y empecé a asustarme más. En realidad no me ayudó mucho porque es un tema que pasa por encima aún de tus creencias, de tu fe, de tu valentía. Porque yo me consideraba una persona muy valiente. Hoy por hoy me considero una persona valiente también porque enfrento muchas dificultades, como todas las personas, por supuesto. Pero en ese entonces yo tenía un concepto de valentía que pasaba más por el ser pechador, por no dejarte pisar el poncho, como se dicen. Pero realmente te termina así aplastando la ansiedad. Y yo me quedé ahí por vergüenza hasta que de repente en un momento ¡pac!, paró la taquicardia, dejé de sudar y me tranquilicé y salí ya tranquilo, ¿no? Entonces tenía ese tipo de cosas también. Me pasaban cosas raras, o sea, a mí no solamente es miedo, de por sí tenía miedo a salir a la calle, solo por lo menos.
tenía que estar siempre al lado de mi esposa o al lado de algún amigo. Si tenía que viajar, yo me obligaba, yo me esforzaba y viajaba solo. Tenía que pagar, por ejemplo, los impuestos, me tenía que ir hasta Surquillo, porque todavía tenía esa especie de pequeña oficinita de Surquillo, y tenía que ir e iba solo y me iba al banco a pagar, pero me costaba, no se imaginan, de verdad era bravo. Si tenía que ir a jugar con mis hijos, no quería jugar porque tenía miedo de que al menor esfuerzo ahí también quedara. O sea, el pánico se había apoderado de mí. Eso es lo que había pasado y me había limitado en toda mi vida. Un año estuve así y todos los ahorros que teníamos, pasaron otras cosas también, obviamente. Sin embargo, todos los ahorros que teníamos se fueron al tacho. Eso es una de las cosas que más lamenté, porque hoy por hoy, cuando tengo momentos de ansiedad, porque todavía los tengo, igual trabajo, igual hago mis cosas, porque siempre digo, después me arrepiento y miro hacia atrás y digo, me voy a arrepentir de no haber trabajado, de no haber producido y de ver cómo el dinero falta. Recuerdo muy bien que me afectaba mi sueño, llegó a afectar, no podía dormir bien, excepto cuando tomaba los ansiolíticos, pero ya los había dejado porque el médico borrachín me los mandó un gramaje, o sea, una cantidad muy fuerte por 30 días, pero no me dijo que el ansiolítico se va quitando de a pocos. O sea, él tenía que darme una nueva receta y decirme, ahora vas a tomar la mitad, ahora la cuarta parte y luego ya no. Entonces yo tenía un gramaje muy alto. Cuando llegué a los 30 días, dejé de tomarlos, así de sopetón, de golpe, y luego empecé a entrar en una especie de crisis de ansiedad tipo fumeque, pues, ¿no? Porque yo quería más ansiolítico, mi cuerpo lo pedía en realidad, y yo sentía cosas raras, sentía que me ponía tenso, sentía que entraba así, que quería ajustar los dientes, y era pues en realidad lo que yo tenía era una crisis de abstinencia, ¿no? Pero no lo sabía y no lo supe sino hasta semanas después cuando la crisis pasó. Así que cuando me querían recetar ansiolíticos yo no los quería tomar. Realmente la experiencia no fue buena para mí. Si tienes que tomar ansiolíticos, hazlo. Pero búscate un médico que esté sobrio, por favor. A mí me pasaba algo con el tema del sueño. Yo tenía apnea del sueño. Es decir, la respiración se me paraba y se me cortaba. Es decir, tú cuando respiras no dices voy a respirar, tu cerebro lo hace de manera automática, sea que estés dormido o despierto. Tú no dices voy a inspirar, voy a expirar. No haces eso. El cerebro manda la orden y ya. En mi caso, yo me olvidaba de eso, o mi cerebro se olvidaba de eso, sobre todo cuando quería dormir. Y me pasaba también despierto, que era, bueno, digamos todavía manejable, pero cuando quería dormir me echaba, y como mi cerebro empezaba a descansar, yo me olvidaba de respirar. Entonces me daba cuenta y en algún momento respiraba y no podía dormir porque tenía que hacer yo el ejercicio de... Y era absolutamente insufrible. Volví a respirar otra vez y no podía dormir porque se había convertido en algo no automático sino mecánico. Para esto, mi papá, que en paz descanse, él falleció, ustedes ya saben, a inicio de este año. En ese entonces, mi papá siempre fue una persona muy dura, así tipo un general, ¿no? de un ejército, y era soldado. Entonces, compadre, me acuerdo como anécdota, el día que me casé, me abrazó y me dijo al oído, nunca me voy a olvidar, bueno, compadre, a partir de ahora, compórtate como hombrecito. O sea, yo no sé si mi viejo que había visto antes, ¿no? Pero ese fue el consejo que me dio cuando me casé. Mi viejo era así, ¿no? Mi viejo era así, ya, compadre, vamos, ponle huevos. Así era mi viejo. Entonces, yo dije, mi viejo me va a tragar con todo y zapatos, ¿no? Y un día me llama y yo, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya él sabía cómo estaba yo. Entonces me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo te entiendo, me dice. Vamos a salir esto adelante, ponle ganas, hijo, yo estoy para apoyarte. Entonces yo esperaba que me carajeara, pero eso no pasó. Entonces me quedé sorprendido, fui a la casa de mis padres, conversé con él, tuvimos una conversación larguísima y me llevo a enterar que él, a mi misma edad, pasó por lo mismo. Pero en el caso de él fue por la amenaza de un delincuente, ¿no? Que lo amenazaron con matarlo, etc. Y le entró una crisis de pánico y a partir de eso también empezó a tener miedo de que le pasara algo, que se iba a morir. Igualito, todo exactamente igual. Entonces, ojo, no es algo genético. La ansiedad es algo que se aprende, es decir, tú durante tu niñez y tu adolescencia y demás vas aprendiendo a pensar siempre que lo peor te va a pasar y cuando sucede algo con tu salud te imaginas que lo peor va a pasar y entras en esas crisis, para resumir la idea. Pero bueno, mi viejo fue el que más me apoyó y me apoyó porque él, yo no sabía eso hasta ese entonces, también lo había padecido. Así que la ansiedad no le da a los de la mente débil o a los cobardes. La ansiedad le da a aquellos que tuvieron algún problema de formación durante su niñez, su adolescencia, su juventud. Yo llegué al punto de tenerle miedo a la ducha. Así, hubo una semana que no me bañé, la hice del chavo, así recontra carca, porque yo no es que sentía que la carga me protegía, no era eso, sino que la ducha no botaba así como lluvia, sino botaba como un chorro. Y cuando yo
abría la ducha y el chorro me golpeaba en el pecho, yo tenía miedo, entonces me ponía de costado y era muy incómodo bañarme y tenía miedo de desplomarme en la ducha porque uno escucha en historias, ¿no? Murió en la ducha, se resbaló en la ducha. Entonces yo le agarré pánico a eso y dije, no, voy a ducharme, me podría morir. Entonces dije, no me voy a bañar. Y estuve una semana ahí con mis moscas, ahí en la sala, ahí, ¿no? Con mi barba crecida, así, ¿no? Luego ya, bueno, me obligaron a bañarme, me echaron agua al barril, así como al Chavo. Y ya tuve que empezar a bañarme, pero fue un proceso en realidad, como me fui recuperando fueron por dos cosas. Uno, porque le puse ganas, de verdad que sí le puse ganas, me esforzaba y me obligaba a ir a lugares lejanos solos, aun cuando no quería hacerlo. O sea, yo iba y le decía al agua, yo pechaba el agua, le decía, ya, a ver, y ponía mi pecho y abría la ducha en su máxima fuerza y me golpeaba, ¿no? Entonces, ustedes dirán, este pata está exagerando, está bromeando. No, así era. Una de las cosas, fui a 3 psicólogos. Un psicólogo, fue una psicóloga en realidad malísima, por eso si buscan ayuda psicológica, busquen un buen psicólogo. Me dijo, bueno, si te mueres, te mueres. Ese fue todo el resumen de la ayuda que me dio. El segundo, me atendía rápido, así como que ya, el que sigue. Y la tercera sí me fue muy útil, y la verdad es que me ayudó con una sola cita. Yo debía haber ido más veces, no tenía dinero, me ayudó muchísimo. Pero bueno, lo que saqué de estos psicólogos fue que yo tenía que enfrentar la situación, no podía así dejarme aplastar, y dentro de eso yo había decidido ir cada vez que entraba en miedo, porque me daba esta arritmia, esta extrasístole, así se llama esa arritmia, esta extrasístole. Alguien dirá ahorita, ¿qué es una extrasístole? Se lo explico sencillo. El corazón late así, pop, 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 pop. Pero en la extrasístole pasa esto, pop, 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 pop. O sea, hay un vacío. Y ese vacío se siente como que el corazón late más fuerte. Estoy obviamente explicándoselo de manera sencilla. Entonces cuando yo tenía eso, empezaba a llenarme de miedo porque decía, llegó mi hora. Y yo los tenía muy fuertes, los sentía muy fuertes. Entonces cuando me pasaba eso, yo iba al espejo, me paraba delante del espejo y hacía como que yo me arengaba o me metía mi esa huevina, ¿no? Entonces agarraba, compadre, vamos, levántate, no seas maricón. Ya, disculpen, pero así me hablaba yo. No seas maricón, tú tienes 2 hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Ponte las pilas, compadre, le estás dando un pésimo ejemplo, tú eres el hombre de la casa, no seas rosquete, vamos, anímate. Y salía del baño así envalentonada, ¿no? Al rato me volvía a dar, porque a mí me daban muchos. Regresaba otra vez al espejo y volvía a hacerlo, ¿no? Otro de los consejos que me dio un psicólogo fue, cuando empiezas a tener esos momentos de miedo, métete una cachetada. Pero métetela bien, ¿no? Entonces yo estaba en la bicicleta estacionaria tratando de hacer ejercicio para relajarme y de repente sentía que empezaba a llenarme de ideas, sobre todo y de miedo, y agarraba y ¡pum! Madre, sí me dolió. Y me metía de verdad un cachetadón, me despabilaba y tenía que todo el día estar cachetándome, pero bueno, ya me dolía la cara, así que dejé esa estrategia de lado. Y cuando me daba apnea del sueño, yo también igual tomé acciones en eso y dije, no, la de loco arrebatado, pues, ¿no? Entonces, cuando me paraba la respiración, yo me levantaba y me iba corriendo a la ducha, así con pijama, abría la ducha helada y me quedaba debajo de la ducha un buen rato. Luego, ¿por qué no me quitaba la ropa? No sé, era parte de mi arrebato, pues. Sacaba la pijama, la dejaba a un costado, agarraba una toalla grande, me envolvía y regresaba a la cama y podía dormir con ese duchazo frío media hora más, una hora más. Pero ya era algún tipo de descanso adicional. En una de esas ocasiones recuerdo estar echado con la toalla y estando despierto, empezando a dormirme recién, podía sentir todos los olores que habían dentro del consultorio del médico borrachín. En la mezcla de alcohol con perfume barato. Lo sentía clarísimo, abría los ojos y era como si tuviese el perfume acá en la nariz. ¿Por qué me pasaba eso? ¿Qué capacidad tenía mi cerebro de reproducir ese olor? No lo sé. O es que el médico estaba a mi costado y de repente estaba mirándome. Pero me pasaba eso y era algo loquísimo. En otra ocasión me pasó esto una vez con el médico y 2 veces con lo que le voy a contar ahora. Escuchaba música, pero no como que en el ambiente, sino como si me hubiesen puesto audífonos, porque cuando pones audífonos la música es todo lo que cubre, ¿no? El ambiente es sonoro. Entonces yo escuchaba música, canciones completas, estando despierto, o sea, yo decía, me estoy volviendo loco, ¿no? Porque esto es irreal. Una de las cosas que me ayudó, lo primero es ponerle ganas y lo segundo fue empezar a tomar magnesio. Me puse a investigar, ustedes saben, soy de profesión biólogo, entonces me puse a investigar cuál era el problema y encontré por ahí alguna referencia, alguna experiencia y que definitivamente el magnesio, toda una cuestión que no va al caso explicar, pero empecé a tomar magnesio. ¿Y cómo estoy hoy después de 7 años? Bueno, te quedas un poco hipocondriaco, es decir, si tienes una dolencia que no se resuelve de manera rápida, empiezas a creer que es algo peor. Y me pasa también con mi familia, ¿no? O sea, cuando mi familia alguien se enferma y la enfermedad o la dolencia no pasa rápido, empiezo a imaginarme lo peor, ¿no? Es una de las cosas que más me incomoda. Pero esto es así, la ansiedad es algo que superas en el tiempo, esforzándote y haciendo tu parte, ciertamente.
Si puedes llevar terapia psicológica, hazlo, es muy bueno. No hay por qué. Algunos dicen, no, psicólogo, estás loco. No es que estés loco. Y si lo tuvieras, ¿cuál es el problema? Hazte el tratamiento y ya. Pero no es locura, es un tema que necesita tu cerebro volver a aprender muchas cosas que quizás nunca supo en realidad, ¿no? Bueno, gente, yo sé que este tipo de videos es poco popular, es un video con pocas vistas, con pocos likes, no es un video que a la gente le parezca atractivo, pero yo tengo un tema de responsabilidad. Si yo he pasado por esto y este tipo de videos puede ayudar a alguien, con mucho gusto lo hago. No voy a volver a hacer videos de este tema, en realidad, porque veo que es innecesario. Si alguien quisiera algún tipo de ayuda de mi parte, puede escribirme al Facebook, con mucho gusto, vía inbox, conversamos. ¿De qué se trata este canal? Este canal no es de ansiedad, no es de extrasístoles, no es de las locuras de Juan. Es un canal en el cual, mejor, te dejo un par de enlaces al final del video para que veas qué tipo de contenidos hago. Suscríbete porque este es un canal que, si bien es un canal pequeño, un canal que tiene mucho corazón y que tiene las ganas de ser transparente, genuino con ustedes los suscriptores. Así que suscríbete, apóyalo. Yo creo que vale la pena que apoyes mi canal. Bueno, yo soy Juan Manuel, Dilo Nomás. Hasta aquí el video de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado. Conmigo será esta una nueva oportunidad. Déjame tus comentarios. Para eso está la cajita, ¿no es cierto? Dilo nomás. Chao.